Las obligaciones empiezan más que nada desde el derecho romano. En el derecho romano empezó desde incluso desde los tiempos arcaicos. Originalmente en la comisión, en el derecho romano, los, los, los familiares o víctimas en el derecho romano podían aplicar incluso hasta el ojo por ojo y el diente por diente en el derecho romano. ¿Y qué pasaba con ellos? Ellos aseguraban en ese momento una garantía. Su garantía era de que podían usar el uso de la venganza. Así es, usaban el uso de la venganza pues como parte del derecho y estaban atados a eso. Sí, la víctima como una especie, o sea, y podían incluso atar a la víctima como una especie de rehén. Por tanto, antiguamente la obligación era una atadura en garantía, en cumplimiento de las prestaciones nacidas de los delitos. Una persona se vincula o se somete a otro por el acto. Ahí se explica eso, ahí se explica el tema del nexus. Elementos de la obligación. La obligación está construida por distintos elementos, los cuales son indispensables para su configuración. Sujetos. El primer elemento de toda la obligación son sujetos. Sujeto activo, acreedor, que tiene derecho a la conducta del sujeto, pasivo o deudor, quien tiene el deber jurídico de cumplir con ella. En otras palabras, el acreedor es titular de un derecho personal o de crédito, en virtud del cual se le faculta la conducta de otra persona, la del deudor, quien a su vez debe cumplir con ella. Objeto. En segundo lugar tenemos al objeto, que es el otro elemento de la obligación. Está constituido por la conducta o por el comportamiento del deudor y debe observar en favor al acreedor y puede consistir en un dare, facere, prestare, non facere o pati. El término dare se utiliza para referirse a la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, hacer al acreedor propietario de algo. El término facere se refiere a toda conducta que consiste en un acto positivo, un hacer, y que no implique la transmisión de dominio de alguna cosa. El término prestare se emplea para aludir al contenido de la obligación en general. De esta manera hablamos de la prestación, ya sea que ésta consista en un dare o un facere, pero también se utiliza prestare para referirse a algún comportamiento distinto a los anteriores. Por otro lado, la conducta negativa del deudor, configurada por un non facere o un pati, consiste en abstenerse de algo, es decir, no hacer o tolerar algo. La prestación, objeto de la obligación, debe reunir ciertos requisitos. Ha de ser posible tanto física como jurídicamente. La prestación, además, debe ser lícita, no debe contrair a la ley ni a la moral o a las buenas costumbres, y finalmente debe ser determinada o determinable y valorable en dinero. Ahora viene la clasificación de las obligaciones por el sujeto. Por su determinación, sujeto, determinado, sujeto indeterminado. ¿Qué es lo que pasa con el sujeto? Hay diferentes maneras. Hay unidad y pluralidad. En unidad es cuando somos unitarios. En las obligaciones solo existe un deudor y un acreedor. Pero hay pluralidad de sujetos. Existe una pluralidad activa en los acreedores y un deudor, pluralidad pasiva, varios deudores y un acreedor y una pluralidad mixta. Son varios acreedores y varios deudores. Las obligaciones se nacen y se dan para una persona desde el comienzo, desde que nacen. Así se les comenta. Y existe una segunda que son por el objeto. Por el objeto son divisibles e indivisibles cuando las prestaciones pueden ser fraccionarias en partes, sin menoscabo de su valor o naturaleza. La privación es susceptible de cumplimiento parcial, de lo contrario puede ser indivisible. ¿Ok? Y luego está por el vínculo. Por el vínculo se le conoce así por la autoridad que las sanciones civiles son aquellas sancionadas y reconocidas por el jus civil. Es una manera de llamarlo en el derecho romano. Ahí estamos, son honorarias, sancionadas y reconocidas por el inspector.
Fuentes de las obligaciones. Gallo nos señalaba que existían dos fuentes de obligaciones, las cuales son el contrato y el delito. Por contrato entendemos que es el acuerdo de voluntades que son sancionadas por el derecho civil. Estas voluntades se manifestaban por palabras, por escrito, por entrega de una cosa o por el consentimiento. Las obligaciones podían nacer de un contrato, un cuasicontrato, un delito y un cuasidelito. Como primer punto tenemos el contrato, y este es el acuerdo de voluntades entre varias personas que tienen por objeto deducir obligaciones civiles. En el segundo punto está el delito, y este es un hecho contrario al derecho y es castigado por la ley. Luego está el cuasicontrato, que carece de los elementos esenciales que lleva un contrato, el cual es el consentimiento de las dos partes. El cuasidelito es un hecho ilícito que no clasifica entre los demás delitos. También tenemos otras fuentes de obligaciones que son los pactos. Este es un hecho de que dos o más personas se pongan de acuerdo respecto a un objeto determinado, sin que exista ninguna formalidad de por medio. También tenemos a la ley, que cuando el sujeto se encuentra en supuesto previsto determinado, disposición legal, viene forzosa y necesariamente una obligación que es cumplir con lo señalado por el ordenamiento, como es el caso de las obligaciones de la paternidad. También tenemos a la sentencia, que es desde que el momento en el que existe el litigio, las partes que intervienen quedan obligadas a cumplir con la sentencia que dicte la autoridad. También tenemos la declaración unilateral, y esa es aquella promesa que es espontánea y libre, que se hace por una persona de forma unilateral a la ciudad, al templo, en cuyo caso podemos hablar de politatio o votum. Bueno, pues ahora hablaremos sobre la transmisión de las obligaciones. Al hablar sobre este tema deben de distinguirse por un lado la transmisión del derecho de crédito que tiene el acreedor y por otro lado la transmisión de la deuda o el deber pagar. Y en este tema tenemos dos puntos importantes que abarcar, que son la cesión de crédito, este es el primer tema, que básicamente nos dice que es la sustitución del acreedor por otra persona a la quien se le transmite los derechos nacidos del vínculo obligacional. Y el acreedor original que transmite el crédito recibe el nombre de ascendente. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar sobre el otro tema, que es la asociación de deudas, que básicamente nos dice tenemos la deuda, tenemos la sustitución del deudor por otra persona que asume la responsabilidad de la deuda y que es la que se encarga de pagar todo lo que el primer deudor obtuvo a base de una deuda, el segundo se encarga de pagar. Y pues ahora hablaremos sobre el tema, que este tema es la extinción de las obligaciones, y básicamente nos dice que cuando una obligación se extingue se disuelve el vínculo existente entre el acreedor y el deudor. Los modos extintivos de las obligaciones son los hechos a los que el derecho objetivo otorga esa función. Y el modo normal de la extinción de una obligación es el pago o la liquidación, como se le dice ahora, de la deuda que se adquirió. Y bueno, pues ahorita vamos a conocer algunos modos extintivos que son los que abarca este tema, ¿no? Que está el pago, la novación, la confusión, la pérdida de la cosa debida, que es cuando debes algo y si es en un cierto plazo no pagas tu deuda adquirida, te pueden quitar, no sé, tu casa, algún terreno o cosas así. Y igual tenemos el otro, que es el mutuo disentimiento, el concurso de las causas lucrativas y la muerte, que básicamente es cuando el deudor se muere
y pierde la deuda. Pero pues hoy en día tenemos esto que cuando una persona se muere, la deuda que esa persona tenía se le pasa a su esposa o a su esposo en dado caso. Y bueno, pues el último subtema de la extinción de las obligaciones son los modos extintivos que operan. Los modos extintivos que operan son la compensación y el pacto de non petendo, que nos dicen que en la compensación encontramos la extinción simultánea de dos deudas hasta por su diferencia. Esta figura aparece cuando el deudor propone al acreedor que un crédito que tiene a su vez en contra de este. Bueno, pues básicamente de esto habla, y el otro es el pacto de non petendo, que básicamente es un acuerdo informal que perdona la deuda del que adquirió. Y esto de lo que nos habla estos dos temas con sus subtemas.